Sí, Se hizo a través de una observación, ¿sí? sí. Acá como para que escuchen ya lo que están presentes, cómo se va desarrollando esta metodología, ¿no? En lo que se trata en sí de los conceptos que fuéramos hablando en clase y de cómo ustedes están detectando para el desarrollo de trabajo, ¿no? Del proyecto, del preproyecto. A algunos le puse preproyecto, a otros le puse proyecto, pero en sí es el paso a paso lo que estamos construyendo, ¿no? Permiso. Sí, y hago otra consulta. En un momento la pregunta la había relacionado con el conocimiento que tienen los padres sobre el uso prolongado de pantallas y el desarrollo de los niños, pero ella tendría dos variables y como que si me pongo desarrollo me voy a ampliar mucho a qué tipo de desarrollo, si es físico, si es del vocabulario. Y lo que pasa es que para el desarrollo vas a tener que acompañarlo a los padres en el crecimiento del niño. Claro, por eso solamente dejé una sola Sí, variable que es lo conocimiento. único que, lo único que vas a saber después es que cuando los encuentres por la calle puedas llegar a... Sí, Claro, a- por eso dejé esa sola variable. No sé si va a ser suficiente, por eso dije solo ahí, conocimiento. ahí lo vemos, espera. Bien. Ay, que esto... Hago una pregunta así general al resto. Pues no puedo cerrar esto de acá. Ahí está, lo cerré. Creo que no se me abra esto. Em, a los demás que están presentes les pregunto, ¿alguna duda con las devoluciones que se dieron? A ver, comenzamos con Walter. Esto sí va a haber una fecha de entrega, ¿m? Pero en clase a clase lo vamos a ir, tenemos que ir viendo esto, ¿no? Cómo vas avanzando, porque ahora ya digamos, las clases ya se tornan un poco más prácticas, a modo de taller casi, ¿m? Porque vamos a ir ya preguntando acerca, voy a ir preguntando acerca de en qué parte estás desarrollando y ya, perdóname, explicando una parte de de los contenidos de la materia. Entonces, vos tenías preparada una introducción, ¿sí? En donde desarrollaste la problemática, ¿sí? Desde la impronta del tema en que estás realizando. Había una pregunta-problema, una tentativa de pregunta-problema en donde se te enviaron algunas sugerencias, ¿no? A partir de ahí tenías que buscar bibliografía, teoría que respalden, ¿sí? Empezar a corregir la introducción, ¿sí? Yo voy a compartir una tesis ya que este, ya está, ya la defendieron, ya está hecha, a modo de ejemplo, ¿sí? Igualmente es un trabajo de investigación que ya se compartió también, que es, digamos, con el formato de acá de la institución, ¿sí? Esta investigación es, digamos, a modo de ejemplo de cómo que se quiere la presentación del documento y el desarrollo en sí. Pero, ¿qué pasa? Nosotros para ir construyendo eso necesitamos saber qué estamos construyendo, ¿sí? No es un copia-pegue, entonces a modo de... por eso es que se desarrolla la cursada, si no, no tendríamos el hecho de por qué ser, ¿no? Digamos. Entonces, eh, ¿pudiste comprender la sugerencia de pregunta de investigación como para poder integrar
las variables, o sea, la problemática sí que planteaste. Ajá. ¿Hasta ahora cuántos tenés? Ok, bueno. Lo que yo creería que las investigaciones que tenés que orientarla es hacia hacia la feminización de lo que es la profesión de enfermería, ¿sí? Em, las sociedades, el modelo médico hegemónico, trata de ir por ese lado porque por ahí quizás las investigaciones están relacionadas no con todas las palabras así como está la problemática en sí, ¿m? Sino con diferentes terminología. ¿Se comprende? Claro, claro, ya, porque la idea es que acá ya vayamos trabajando qué estás construyendo. ¿M? Ujú. Bueno, se comprendió entonces que la introducción, ¿sí? Es como un breve informe que se hace de cómo se va a llevar a cabo la investigación, ¿sí? Acá es como ustedes vinieron trabajando, ya se le dio la sugerencia de qué es lo que se debe modificar, como para ya empezar a hablar de un trabajo de investigación, ¿no? Un preproyecto de investigación. En esta introducción, acuérdense, como vienen ustedes trabajando, es la presentación del problema, siempre em, con redacción técnica, académica, ¿sí? Profesional, así es como deben redactarlo. Se da tipo como un contexto, o sea, la problemática, ustedes seguramente a nivel mundial, a nivel local o Latinoamérica, em, o zonal también, ¿por qué no? Porque puede estar también esa la problemática. Puede estar un objetivo general ahí, que prácticamente creo que involuntariamente ya lo colocan, pero con una redacción todavía que hay que ajustarse. Y ahí un breve, una breve explicación del propósito de la investigación, el por qué ustedes quieren investigar y qué es lo que quieren, a qué quieren llegar con eso, ¿no? Con la investigación. Em, entonces de ahí lo que van a hacer es la pregunta problema a continuación, ¿sí? Es que ahí es donde están las sugerencias. Ustedes decidían más o menos qué tipo de, hay algunos que le puse una o dos preguntas del planteamiento, como de ahí es a modo de ejemplo y ustedes de ahí la van trabajando, ¿sí? Si la quieren dejar así, tal cual como está, déjenla así como se les compartió y van trabajando sobre eso. Ya esa es la decisión ya de ustedes. ¿M? En esa pregunta de sugerencia, ustedes ahí tienen que identificar, ¿no? Las variables de estudio, ¿m? Obviamente el lugar, la población, el tiempo, ¿sí? O sea, el periodo de tiempo que se va a realizar, todo eso ya debe estar identificado, lo que hablamos en la clase pasada, ¿sí? Lo vuelvo a explicar porque por ahí justo Walter eh, no habías asistido, entonces bueno, es lo que se habló. A todo esto, ¿de dónde saco, no? ¿Cómo fundamento todo esto? Bueno, ahí es donde empieza esto. Empezamos a buscar autores. ¿M? Autores que sustenten esta investigación, ya sea tanto por teoría o como investigaciones. ¿M? Porque todo eso va a formar parte del marco teórico.
dijimos que el marco teórico es las teorías, conceptos e investigaciones este, que fundamentan nuestra investigación, ¿sí? Es todos los conceptos, es toda la información científica que recolectamos a través, bueno, de las páginas validadas como para poder hacer nuestro trabajo de investigación. Hablamos acerca del marco teórico en la clase pasada, qué tipo de la importancia que tiene y para qué me sirve después, que no es llenarlo porque sí, sino que después me sirve para cuando yo tenga esos resultados poder hacer una triangulación de datos, ¿sí? Esa triangulación de datos les va a servir a ustedes para después elaborar las conclusiones y recomendaciones cuando ya tengan todo el trabajo de campo hecho, ¿sí? Eso le va a ayudar a ustedes a comprender, bueno, qué y por qué tiene que estar y a un futuro, y a una futura defensa poder elaborar el PowerPoint para la presentación de su trabajo frente al jurado del comité. Entonces, el marco teórico es una de las consideraciones éticas más importantes de lo que es la investigación. ¿Por qué? Porque junto con las normas APA, ¿sí? Y el código deontológico, ¿sí? Y el derecho y reserva de los autores y de los propios encuestados cuando ustedes vayan a distribuir un instrumento de investigación, lo sustenta. ¿Por qué las normas APA? Porque las normas APA, aparte de que están distribuidas en todo el trabajo de investigación, es el crédito del autor, ¿sí? Es la primera parte ética que se ve reflejada. ¿Por qué más en el marco teórico? Porque, bueno, en el marco teórico tenemos los conceptos, las teorías, como que hay más redacción ahí y obviamente ahí es donde ustedes colocan las investigaciones. Eso no quita que en la introducción también ustedes coloquen algún tipo de autor, por eso es que le hice las correcciones, deben colocar también autores, referencias, las citas bibliográficas según las normas APA, en lo que es la introducción, si nombraron algo en la justificación, en todo, en donde aparezca un autor o un concepto o un parafraseo de ustedes, ¿sí? O un párrafo que ustedes quieran poner de una investigación, debe estar con su respectiva cita bibliográfica, ¿sí? Y obviamente eso forma parte de la bibliografía. Entonces, ahí es donde ya le estamos haciendo un repaso de la parte de lo que es el marco teórico, la coherencia que debe tener con el problema de investigación, porque no puede ser ningún marco teórico porque yo quiera ponerlo porque me queda bonito ahí, ¿no? Tiene que tener una consistencia y coherencia con la problemática. ¿Comprendieron? Tengo todo, creo que estoy dando clase con todas las cámaras apagadas. Ay, en realidad para hoy ya tenían que tener porque ya a ustedes la primera parte fuerte ya se les mandó las correcciones, ¿sí? Para hoy ya tenían que empezar como a decirme, por ahí capaz que alguno otro lo tenga. Yo encontré esta investigación, tengo este autor, bueno, ¿cuál es tu tema? Bueno, sí, sí, ¿se entiende? Eso es lo que ya. Así es como vamos a ir trabajando a partir de las correcciones que tuvimos. ¿Sí? Creo que se los mandé por escrito a todos, así que, bueno, más allá de eso,
Este, los parciales, yo voy a ver si es obligación. Pasa que la última presentación yo voy a necesitar evaluarlos de forma oral. ¿M? Esto de forma oral seguramente va a ser como a modo de una exposición, si llega a ser virtual, de preparar un PowerPoint de tres diapositivas y explicar ahí a modo el trabajo. Pero el trabajo debe estar completo. ¿Se entiende? Completo en el sentido de que si estamos en la clase 10, por ejemplo, este completo hasta ahí, ¿no? Eh, Em, ¿Presentar el trabajo que la tesis, profe? Ay, por Dios, no. María, no. Hablé de preproyecto, ¿sí? Y según cómo vayan avanzando y vayamos avanzando en los componentes teóricos, ustedes van a ir avanzando con su redacción, elaboración del trabajo. No se confundan con tesis, ¿sí? En estas alturas, porque si no, la universidad no tendría seminario, taller 1, taller 2, ¿sí? Y la defensa. Si ustedes ya en metodología están pensando en que ya están haciendo la tesis, bueno, no. No, ustedes están haciendo un preproyecto. Imagínense en que todavía estamos hablando de marco teórico, no podemos todavía pensar en algo de decir que es una tesis lo que ya estamos haciendo. Estos son, como dijimos, las construcciones raíces de lo que se va a llevar a cabo después cuando ustedes ya estén en otras instancias más avanzadas. ¿Sí? Bueno, sí van a empezar a ver similitudes a la estructura, pero ¿por qué? Porque ya ustedes están construyendo este tipo de documento. No puedo darle una estructura diferente a lo que ya deben ir trabajando, acorde a lo que pide la universidad. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, por eso es que ya no vamos a poner en la carátula trabajo práctico, ¿sí? Ya vamos a empezar a poner, si quieren poner anteproyecto o preproyecto, lo pueden poner. Y el título, ahí el título lo ponemos una tentativa de título, ¿se comprende? Una tentativa de título. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que primero ponen un título y después le gusta otro título y ahí es donde empieza la duda, ¿la puedo cambiar? ¿No lo puedo cambiar? Sí, el título se puede cambiar. El título se puede cambiar. No significa que se cambie la pregunta problema. Hubo casos que sí se tuvieron que cambiar la pregunta problema, pero porque a modo solamente de redacción. No es que cambiaron el tema, ¿sí? Eso a modo de que también a ustedes le baje un poquito la ansiedad cuando reciben estas correcciones y dicen, no, la profesora me cambió del tema. No les cambié el tema. Sobre el tema de ustedes se fueron delimitando, ¿sí? Los diferentes conceptos que ustedes traen y obviamente siendo puntual en lo que desean investigar. Esto siempre y cuando la profesora hace una devolución, la profesora está sugiriendo, sugiere. Después cualquier otra modificación que ustedes quieran hacer, me lo fundamentan. En este caso, lo que Jessica expuso recién, yo armé una pregunta problema, ¿sí? ¿Por qué la hice? Y comenzó, me explicó, por las observaciones, por esto, porque ya tengo más o menos pensado, porque trabajo en pediatría y porque me llama la atención esto. Bueno, me está fundamentando desde su conocimiento empírico, desde la experiencia que está teniendo, ¿sí? Entonces, ¿hay que hacerle modificaciones? Sí, hay que hacerle modificaciones a la pregunta. Escuché varias veces que me decía evaluación del conocimiento. Bueno, no vamos a evaluar el conocimiento, así que le vamos a ir dando formato
a esa pregunta, pero no nos vamos a ir del tema que quiere investigar, ¿sí? Esos son los tipos de correcciones que se van a ir dando hasta poder más o menos tener un trabajo que medianamente es el que se quiere lograr al término de la cursada, ¿sí? Y que, bueno, obviamente yo voy a necesitar saber si lo hicieron ustedes y más allá de que si lo hicieron ustedes o no, el tema es que deben saber qué están elaborando como para poder a futuro, ¿sí? Sentir sus bases seguras como para poder defender un futuro trabajo de investigación. Por lo menos entender de qué se trata todo lo que es la metodología y para qué nos sirvió, ¿sí? Bueno, a ver, ya estamos hablando de lo que es el marco teórico, la justificación. Acá ya hablamos de justificación. La justificación en algunos casos puede llegar a tener autores que sustenten, o sea, investigaciones sí, pero acuérdense en que la justificación de la investigación es de ustedes. O sea, ustedes deben decir por qué es importante su investigación, porque los otros autores solamente van a sustentar su problemática, su justificación. No es la misma justificación que utilizó otro autor con la nueva investigación que ustedes están haciendo, ¿sí? No se confundan en eso porque también algunas veces me llenan una justificación, copian y pegan autores como si fuera un marco teórico y en realidad no se están teniendo en cuenta los conceptos de la justificación en sí. Acuérdense en que esta justificación es la relevancia disciplinar, la relevancia social, la innovación del tema, la brecha de conocimiento que están ustedes tratando de minimizar, de qué les sirve a la profesión, para qué les sirve, ¿sí? También a la sociedad, cuál es el aporte que ustedes están dando, porque yo siempre digo, la veo la justificación con esa, ¿vieron cuando quieren vender algo? Bueno, comenzamos a decirle sí, porque mira, esto te va a servir para esto, para lo otro. Trata de fijarte que, mira, hay otra persona que también lo tiene, le sirvió para esto, le sirvió para lo. ¿Entiendes? O sea, estamos tratando de vender nuestro producto, identificando obviamente para quién le sirve, para qué le sirve, de dónde lo saqué, para qué, en qué lugar me va a servir, ¿sí? Todas esas preguntas así. Esto lo relaciono a modo de ejemplo, ¿no? Y seguimos trabajando con la redacción académica. La redacción, vemos bien la ortografía, la gramática, ya poniendo el interlineado, las sangrías, haciendo un documento. ¿Y por qué a ustedes le va a resultar más práctico? Porque van a hacer menos correcciones cuando vayan ya elaborando más adelante ya el trabajo en sí un poquito más avanzado. Siempre hay ahí algunos formatos que quiero poner el índice y bueno, ya el índice me desconfiguró todo, bueno, entonces, bueno, empiezan esta de práctica nada más, ¿no? Práctica de la herramienta con que uno va a ir trabajando. Entonces ya estamos ahí, justificación, ya hablamos sobre el marco teórico y empieza, obviamente, como el planteamiento del problema en sí. ¿Qué es el planteamiento del problema? Ustedes me van a decir, uy, pero profesora, si ya está la pregunta problema, entonces, ¿de qué me habla de hacer ahora un planteamiento del problema? Cuando hablamos de planteamiento del problema, sí está representado con la pregunta problema, pero cuando comenzamos a escribir, ¿sí? El planteamiento del problema comienza con. ¿Se acuerdan que en la introducción habíamos comenzado a hablar sobre la problemática a nivel internacional o en otro lugar? Bueno, acá es donde comenzamos a hablar otra vez de nuevo con una linda redacción de entrada
y empezamos a decir esta problemática detectada en España, acá donde ponemos esas 3 investigaciones que se les pide, una ponele a nivel europeo, que va a ser la internacional, una puede ser latinoamericana y la otra argentina, hasta terminar, obviamente, con la pregunta problema en el lugar en donde nosotros estamos por investigar. ¿Se entiende, no? Así en una forma escalonada. Ese es el planteamiento del problema porque aparte lo estamos también delimitando. ¿Qué significa esto? Ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, ponemos el bullying, ¿no? El tema del bullying. El bullying, pueden llegar a ser una pequeña definición de qué es el bullying, una problemática estudiada acerca del bullying en la población de, por ejemplo, de Italia, para decir así, el autor, no sé, García Pérez, con sus resultados obtuvo que el porcentaje de alumnos involucrados, ¿entienden? Empiezan a ver, detectó, por ejemplo, problemáticas dentro de la institución familia. Bueno, una breve interpretación de la investigación de ese autor con respecto a la problemática de ustedes. ¿Sí? Eso significa de que su problemática existe, sí. Existió. Y en un contexto de otro lugar están estudiando, la estudiaron y obtuvieron un resultado. ¿Sí? Entonces, ustedes por ahí me van a decir, pero profesora, es lo mismo que me está pidiendo para el marco teórico. El marco teórico es otra cosa, ¿sí? El marco teórico es otra cosa. Acá estamos hablando del planteamiento porque estamos explicando que nuestro problema de investigación, ¿sí? Ya sucedió en otro lado y hay alguien que se ocupó de estudiarlo. Ahora, en el contexto latinoamericano, ¿sí? El bullying cubre, no, a ver, tiene un alcance importante. ¿Por qué? Porque se ha detectado en diferentes escuelas, en una población, no sé, estudiantil de Chile, por ejemplo, para decir así, de Chile o de ya lo estoy hablando, ¿no? A nivel latinoamericano, de Chile, donde el acompañamiento a la familia fue como prevención, ¿sí? En lo que es la salud de los estudiantes involucrados, por ejemplo, así, ¿sí? Como manera de propuesta y estrategia se logró tal cosa. Eso es la Profe, investigación, sí. hay una pregunta, ¿ahí se puede poner las brechas también? No, por eso digo, identificamos las brechas. Ustedes, ahí, la brecha de conocimiento va a dónde va. ¿Alguien sabe? Puede decirle dónde En la explico justificación. en la justificación, ¿sí? Ahí está. Por eso debemos saber de qué se trata. Vuelvo a decir la introducción, vuelvo a decir de nuevo la pregunta problema, que la puedo poner ahí en la introducción, sí la puedo llegar a poner. Un objetivo puedo llegar a poner. Marco teórico, de qué se trata, una cosa. Acuérdense que todo es una estructura. Todo tiene componentes y todos tienen que tener una coherencia dentro de. ¿Puedo llegar a poner algún párrafo o una oración que vuelva a repetir en la justificación? Sí, pero es propiamente propia de la justificación decir cuál es la brecha de conocimiento, porque vos estás justificando para qué estás haciendo tu investigación, para disminuir esa brecha de conocimiento que hay con la problemática de estudio, ¿sí? Entonces, volvemos de nuevo a lo que es el planteamiento del problema y la delimitación. Hablamos, entonces, esta problemática detectada del bullying que estoy estudiando digamos que estoy haciendo el trabajo de investigación, por ejemplo, en la escuela normal número 5,
de Caballito, para decir así. Entonces, esa problemática, hay alguien que se ocupó de estudiarla y encontró unos hallazgos en Italia, ¿sí? Otro autor también detectó otra problemática a nivel acá latinoamericano en Chile, ¿sí? A nivel nacional, por ejemplo, en Corrientes, provincia de Corrientes, no sé, López y, bueno, López nada más lo vamos a poner solito que haya hecho la investigación, ¿sí? López encontró que en 3 barrios se detectó un alto porcentaje de casos de bullying, ¿se entiende? ¿Sí? A nivel eso de nacional en provincia. Se encontró una investigación, ¿sí? Que es cuando uno habla de salud mental y hay investigaciones que hacen con el personal del Borda. El Borda tiene varias investigaciones de su propia institución publicadas. Así que ahí ya tienen una de la misma institución y o sea, a nivel local, ¿sí? Entonces, ahí ustedes suman, ¿sí? Suman la misma problemática, pero en otra instancia, en otro periodo de tiempo, con otra población. Y si da la casualidad que ustedes fueron los autores de esa investigación que ya se difundió, que ya llegó a formar parte de la comunidad científica, que está todo, ay, no me sale la palabra, la manzana, quiero la manzana. Ya está publicada, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer, si son esos autores de esas mismas publicaciones, pueden hacer un trabajo comparativo, de la misma problemática y compararlo. Eso no quita que si no son autores, también hagan un trabajo comparativo con respecto a diferentes variables, como había nombrado Jessica acá, voy a hacer, me surge otra variable más y bueno, puede ser que no lo haga de esa manera, le voy a buscar el otro diseño de la investigación, ¿sí? Entonces, acá es donde empezamos a ese problema empezamos a delimitar. Vieron que lo hacemos macro y con esas investigaciones empezamos a achicarlo, hasta hablar de la problemática de la escuela en donde voy a ir a investigar yo, que es la escuela normal número 5 en Caballito. ¿Sí? Y termino obviamente con la pregunta problema, que ahí es donde están todos los componentes de que le dije a Walter que recuerde cuáles son los que tienen que estar, ¿sí? O sea, es el objeto de estudio, que es la problemática en sí, las variables, las características del fenómeno de investigación, que son las variables, el lugar, la población, el periodo de tiempo, el lugar de estudio. Entonces, ahí nosotros ya tenemos hecho el planteamiento del problema junto con la delimitación, ¿sí? Entonces, ¿tiene alguien una pregunta o algo? ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, yo quería saber cómo queda mi pregunta con respecto a lo que le di. Usted me dijo que la Ah, reformuló. sí. Sí, pero es importante de que sepas esto porque ya con tu trabajo ya va a ser, digamos, con toda esta estructura, ¿sí? Así como ya vas a estar alineada con el resto, ¿sí? Alguien que haya recibido ya la devolución vaya comprendiendo cómo vamos a ir, cómo va este proceso, este paso a paso, las diferentes etapas. ¿Me va Profe, yo acabo de ver el email que usted dice que me recibió mi trabajo en blanco. ¿Cómo puede ser? Y pasó.
Bueno, se lo reenvío, me habilita nuevamente, pero yo lo tengo, lo abro y me sale bien. Mm, no, se recibió en blanco. Igualmente, sabes que ahora con todo lo que estoy diciendo, ahí a eso sumalo, porque si no te vas a ir atrasando, ¿sí? Bueno, digamos, el marco Claro, teórico lo sumo ahí y ustedes pueden hacer claro, la corrección. claro. Y Y después ya se hará una corrección general, porque si no, te vas a me ir puso un 7. atrasando. No entiendo, me puso un 7 y después no lo pudo ver, eso no entiendo. No lo Lo pudo ver. puse, a ver, cuando vos compartís un archivo, le pusiste el nombre al archivo. Sí, pero Todos, usted se acuerda que en ah, clases me lo corrigió y me dijo que claro, bueno, y ahí en la explicación te dije por lo compartido en clase y por haber también participado y por, bueno, nada, y porque tenías hecho el perfecto. trabajo. Pero si quieres se lo reenvío, no tengo problema. No, 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 a ver, ya estás evaluada, todos tienen un 7, ¿sí? ¿Por qué Ok. todos tienen un 7? Porque ustedes ya lo mínimo indispensable que era la elección del tema, ¿sí? Una breve introducción, eso lo hicieron, algunos ya hicieron planteamiento de problema y participaron en clase, ¿sí? Ok, Igual está esto, bien. esto lo había explicado allá. Bueno, este, entonces, ya tenemos cerrado lo que sería el planteamiento del problema y la delimitación. Ya sabemos de qué se trata cuando hablamos de esto y la manera de ir elaborándolo. Siempre voy a poner en norma ZAPA todo hasta el parafraseo que haga, ¿sí? Entonces de ahí, ¿sí? Ya vamos cuidando lo que es la coherencia. Necesitamos poner en marcha todo esto, ¿sí? Y empezamos a hablar de qué, de objetivos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos que de la pregunta problema solamente le cambio el formato de pregunta y le pongo un verbo en infinitivo y ahí ya me queda el objetivo general? ¿Sí? ¿Sí? Esto quiero que quede bien en claro porque hay muchos de que para hacer el objetivo general, ¿qué pasa? Empiezan a cambiar toda la pregunta problema y no, le tiene que solamente es cambiar el formato. Acá vamos a aprovechar, ¿sí? Como para cuando empezamos a hablar ya ahora de objetivos específicos, vamos a trabajar la pregunta de acá de Jessica, ¿sí? Ella acá en su pregunta dice conocimiento de los padres sobre el riesgo del uso prolongado de pantallas en niños. Después le va a poner el rango. ¿Qué es lo que me falta acá, Jessie? El, el lugar y el tiempo. Ah, La claro. población. Ahora yo necesito, la población ya la tenemos, está identificada, son los padres, Sí. porque El- ella en claro, un, va a ir y va a hacerle preguntas a los padres, padres, claro, sí. Va a estar dirigida a ¿sí? los padres. Va a estar dirigida a los padres, lo que dijo, ¿sí? Para hacer, es cualquier padre, acá es donde empezamos a ver, no va a ser a cualquier padre. Los padres de los niños de rango, un tal rango etario. Ahora quiero saber en dónde van a estar esos niños, ¿sí? ¿De dónde son esos padres con esos niños? Del ¿Cuál es el consultorio, lugar de estudio? bien, ese sería el consultorio de pediatría del Hospital Evita de Lanús. Consultorios externos, ¿no es cierto? Sí, Consultorio, bueno, que concurren, ¿sí? Sería que concurren a los consultorios externos del hospital tanto, ¿sí?
en un periodo obviamente de tiempo que no sabemos cuál va a ser, entonces ahí tenés que poner eso. Bien. Entonces ahí más o menos va quedando armada, pero no estamos hablando de una pregunta-problema en sí. ¿Por qué? Porque solamente lo estamos hablando como tipo un armado de una oración. Entonces, ¿qué significa esto? Que le vamos a ir dando el formato. Entonces, vamos a poner primero un nexo, ¿sí? Y en ese nexo, ahí yo ya me encuentro con la primera dificultad que habíamos hablado. Cuando decimos conocimiento, nosotros no vamos a evaluar el conocimiento de las personas y los profesionales de enfermería ni de nadie, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto para saber? Entonces lo podemos reemplazar con la palabra información, ¿sí? ¿Cuál es la información, ¿sí? Que poseen, estás escribiendo, ¿no? Que poseen los padres de niños, ¿sí? Sí, profe. De niños, En un no, momento había... que poseen los padres sobre el riesgo del uso prolongado de pantallas, ¿sí? En niños, tanto, ¿sí? Bien. Y ahí ya lo armas como pregunta. Y acá empezamos a identificar, ¿sí? Las variables, ¿sí? Dice, información de los padres sobre el uso prolongado de la pantalla. Entonces, ¿cuál va a ser la variable que vos vas a medir? La información. La información, ¿sí? Entonces ahí empezás a identificar ya las características de la problemática. Te vas a ir ayudando porque no es cualquier tipo de información, ¿sí? Sí. Es sobre el riesgo del uso prolongado, ¿sí? Es el riesgo. Entonces, la segunda variable, porque vos me decías en un momento voy a tener dos variables, sí, va a haber dos variables. La cuestión es que haya dos variables de medición Para y una relacionar. independiente, que puede haber porque esto lo dan los estudios comparativos. Igualmente, como expliqué en la clase anterior, la problemática te va a decir el diseño, el enfoque de la investigación, ¿sí? Bien. Entonces, ¿podés hacer acá una investigación cuantitativa? Sí, porque vos vas a describir cuál es la información que tienen los padres, ¿sí? Sobre el riesgo del uso prolongado. Pero, ¿qué pasa acá? Situados desde la parte de enfermedad, siempre hay un pero, ¿no? Y ¿qué pasa acá? ¿Sí? ¿Cómo ustedes piensan de que esta investigación puede llegar a ser más rica? Solamente con una descripción de información nada más, o cuál sería el aporte de la propia del área en el área de enfermería. ¿Mm? O sea, la justificación. No, no, sí, pero claro, teniendo en cuenta esta la justificación, pero ¿cuál sería el aporte más rico, digamos, Identificando en los una riesgos. empezar a ver este, en la forma de indagar, ¿no? A los padres, ¿qué tipo de preguntas le haría como para que sea más rico? Sería solamente preguntar, ¿usted sabe que esto le hace bien? ¿Usted sabe que esto le hace mal? Esto, nada más. Sí, no, puede ser que respondan, ponerle, no sé cómo va a ser el cuestionario que se va a armar. ¿Mm? O lo mejor sería una descripción de tal información y entrevistas que puedas llegar, porque uno no conoce hasta que no escucha a las otras personas. ¿Mm? O preguntas un poco más abiertas, ¿sí? Y no preguntas cerradas. ¿Mm? Entonces acá ya, por eso digo, la problemática ya te está llevando hacia conocer un poco más el
en sí lo que está pasando dentro de esa muestra particular que vas a ir a indagar. Entonces, acá ya empezamos a hablar de diseños metodológicos. ¿Sí? ¿Mm? Empezamos a hablar de un tipo de, ¿se acuerdan que habíamos hablado enfoque cuantitativo, enfoque cualitativo, mixto? Bueno, cada uno de esos enfoques tiene un diseño metodológico. Vamos a decir, cada uno tiene su molde. Eso sale de la pregunta. Ya sale del mismo tema que ustedes eligieron. Ya cuando ella me dijo así, yo ya sé ya acá qué tipo de diseño metodológico y qué enfoque va a tener y qué posible instrumento puede llegar a aplicar, ¿sí? Y qué tipo de propuestas también puede llegar a hacer a un posible resultado, o sea, una posible hipótesis. Entonces, cuando uno, por eso vuelvo a decir, la problemática nos dice a nosotros cuál es el enfoque y el diseño metodológico que vamos a aplicar. Entonces, volviendo de nuevo, ya identificamos qué vamos a medir. Habíamos dicho de que a partir de identificar qué es lo que vamos a medir, ahí ya empezamos a hablar de preguntas secundarias que nos vamos a hacer. Esas preguntas secundarias, ¿qué van a hacer? Nos van a ir dando las dimensiones y estas dimensiones se van a transformar en los objetivos específicos. ¿Sí? Sí. ¿Pueden ir haciendo una tentativa de objetivos específicos? Sí, pero para la clase de hoy teníamos que ver diseño metodológico. Entonces acá aprovechamos tu pregunta como para ir hablando ya de diseño metodológico. Bien. Habíamos dicho de que la problemática nos dice a nosotros el enfoque de la investigación. ¿Sí? Acá ustedes van a empezar a acordarse de los conceptos que se dieron en investigación por ahí, ¿sí? O si no, después refuerzan la problema con la lectura de algún autor, como había dicho, les resulta un poco más amena. A los que recibieron la devolución, ¿se van comprendiendo de cómo se va a ir desarrollando el trabajo? Y van comprendiendo esas sugerencias, correcciones que se les fue enviando, Sí, profe. ¿sí? ¿Alguien más? Todos están dormidos en los más allaces. ¿Eh? Profe, consulta. Sí, Eh, aprovechen. el tema del lugar, sí o sí tiene que ser un centro, porque yo, por ejemplo, estoy en un CAPS en vacunación Mm. y a veces hago operativo y donde tengo más comunicación es en los operativos de salud. Y esto operativo hay un lugar Se determinado. se mueven por localidad, me puede tocar Bursaco como Bueno, Longchamp. exacto, bueno, ahí ya tenés el lugar, un barrio de uno de estos lugares, un barrio de Longchamp, un barrio particular. Porque, ¿por qué digo esto? Porque justamente ahora vamos a hablar, ¿no? Sobre lo que es el enfoque primero, ¿sí? Porque nosotros acá la problemática estábamos acá ya charlando recién, ¿no? Entre si van a ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, si va a ser algo descriptivo o si va a ser algo comparativo. O sea, si solamente yo voy a describir un problema o si voy a hacer una comparación, ¿sí? O si voy a explorar más como para conocer más del tema. Esos son los diferentes diseños que puede llegar a haber. Cada uno tiene, ya habíamos hablado, cuantitativo por medio de estadísticas, porcentaje, grado, nivel, ¿sí?
Cualitativo, más subjetivo, más exploratorio, más el de conocer, digamos, las experiencias de las personas, ¿sí? Y mixto en la característica de cada uno. ¿Y qué tiene que ver esto con la pregunta que me haces ahora? Es esto, de que después viene el tipo de diseño de investigación. El tipo de diseño de investigación, yo necesito saber la población que voy a hacer, en este caso son los padres, ¿sí? ¿Sí? El universo, primero, el universo serían todos los padres, por ejemplo, del barrio de Bursaco, por ejemplo. ¿Mm? Pero vos no vas a estudiar todos los padres del barrio de Bursaco, ¿se comprende? ¿Sí? Y tampoco lo de ¿dónde me dijiste? Del vacunatorio. Sí, ¿Sí? Pero este vacunatorio está situado en un lugar, ¿sí? Que vos no vas a hacer ahí la investigación, sino de un área programática que se traslada a los diferentes lugares, ¿sí? Entonces, tu lugar de investigación va a ser el lugar en donde voy a hacer, ¿entendés? En donde yo voy a entregar el cuestionario. Por ejemplo, acá vamos a cambiar el lugar del problema de Jessica, ¿sí? La problemática de Jessica le vamos a poner ahí en Berazategui, para decirlo así, ¿sí? Entonces, estos padres, ¿sí? Pertenecen, vamos a decir así, van como el PAMI, vieron de que hay una central, pero de la central están los abuelos de, por ejemplo, Congreso, para decirlo así. Bueno, el lugar de estudio va a ser ese Congreso, o sea, va a ser Berazategui, porque cuando vos tengas los cuestionarios para entregar, vas a ir a los padres que están ahí. Eso es lo que me querés decir, ¿no? Ay, no, sí, Sofía. Sofía, sí, sí, profe. Claro, los datos de recolección van a ser de ese barrio, de los padres de ese barrio. O sea, del universo que tenemos, acá empezamos a ver otros tipos de conceptos. ¿Qué es universo? Bueno, el universo es el conjunto de, de población que hay en el lugar de estudio, ¿sí? Son todos, por ejemplo, son todos los padres de Berazategui. Vos vas a identificar así. Pero no vas a estudiar sobre todos los padres de Berazategui. Vas a elegir una población. La población que es una porción del universo. Por ejemplo, es de todo Berazategui, el barrio Santa Lucía, por decir así. ¿Sí? Entonces, todos los padres del barrio Santa Lucía, perteneciente a Berazategui, van a formar parte de tu población. ¿Sí? ¿Cuántos padres hay? Bueno, vamos a decir así, 100.000 padres, no sé, desconozco. Esa información que vos estás teniendo de la cantidad de padres debe estar sustentado con una investigación. Y por ahí capaz que me preguntes, pero profesora, investigaciones de los padres, no, acá estamos hablando de datos estadísticos que según ahí voy al censo, bueno, cuando esté contextualizando, porque ahora vamos a hablar de la contextualización, ahí pongo el dato ¿no? El dato del porcentaje poblacional que hay en tal lado, por ejemplo, ¿sí? Cuando hablo de porcentaje, se debe sustentar con estadística. ¿Se va comprendiendo? Sí, ¿Vieron profe. cómo vamos el paso a paso? Bueno, ahí ya tengo la población del universo
que es algo general de un todo, tenemos una población específica. Esa población específica es ya de padres del barrio Santa Lucía. Y algo más chiquitito, que sería la muestra que yo voy a tomar de esa población, que es el subconjunto de personas, ¿sí? De unidades de análisis, no de personas, de unidades de análisis a las que yo voy a tomar. Por ejemplo, de esos 100.000 padres de la población del barrio Santa Lucía, yo voy a tomar 50. 50 que concurren a el consultorio, ¿sí? De consultorios externos de el área programática, tanto, ¿sí? Situada en tal lado. ¿Se entiende? ¿Mm? Sí, profe. Y ahí puedo nombrar que pertenece, y ahí nombrás a la parte central que decís vos, bueno, nosotros nos manejamos así. Entonces, ahí ya identificamos, ¿sí? Lo que es universo, lo que es población, ¿sí? Lo que es una muestra, y obviamente la unidad de análisis va a ser cada uno de esos padres, ¿sí? Acá puedo llegar a confundirme en que son los niños, porque algunas veces confunden esto y ponen los niños. Y en este caso particular, no son los niños la muestra, ¿sí? Los niños no son la muestra. Los niños en un rango etario que está poniendo, o sea, porque esos padres son padres de niños, no son todos los padres tampoco. Son los padres que solamente tienen los niños de 1 a 5 años, por ejemplo, para decirlo así. ¿Sí? Bien. No es todos los padres. Este ejemplo que estoy dando ahora se traslada hacia cada una de las investigaciones de ustedes. ¿Sí? Eso es lo que Es todo, me va achicando. ¿cómo? Como que se va cerrando, se va achicando para no expresarme tanto. Claro, por eso es que digo que el diseño metodológico es el molde de la problemática de ustedes, ¿sí? Van a ir utilizando un diseño metodológico que se acorde a la problemática. ¿Desde dónde se da eso? Obviamente desde el tipo de enfoque en que el camino, la ruta que va a tomar. ¿Va a ser una ruta cuantitativa o va a ser una ruta cualitativa o va a ser una ruta mixta? Casi siempre las investigaciones sociales se transforman en mixtas o cualitativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre es la manera de conocer un poco más de la población, de lo social, de la sociedad. Sí puede haber investigaciones cuantitativas, sí la hay, sobre las descripciones de los factores y después otras problemáticas, ¿sí? Pero bueno, cuando ya estamos hablando acerca de tipos de experiencias o algo más subjetivo que puede llegar a enriquecer un poco más la investigación, que en este caso es lo que se pide desde enfermería. ¿Por qué? Porque acá de la información que poseen sobre el riesgo al uso prolongado de pantalla, estamos haciendo una prevención, ¿sí? Y una promoción también de la salud, ¿sí? Que a modo de propuestas, después pueden surgir varias propuestas acerca de esto, aún hacia la comunidad. Entonces, habíamos hablado de universo, población, muestra, ¿sí? Y unidad de análisis, ¿sí? Entonces, ¿Puede explicar, profe, la muestra? Eso no, la, el sí, la muestra es el subconjunto de la población, ¿sí? La muestra es la donde vos ya vas a ir a estudiar, ¿sí? Donde vas a ir a recolectar ¿cómo se llama? Vas a ir a recolectar los datos,
Ahí es donde va a ser tu trabajo de campo. ¿Mm? La Profesora, muestra. o sea, por ejemplo, en mi caso, la muestra sería en el consultorio externo y la unidad de análisis, los padres, yo lo entendía como que la muestra eran los padres. Sí, la muestra son los padres. Claro. Y después dijo unidad de análisis. Es cada uno de los padres. Bien, bien, bien. Cuando hablamos del personal de enfermería, por ejemplo, de un hospital, acá como para poder entenderlo, en una institución de salud, ¿no? La población, bueno, mi investigación va a ser sobre la información que poseen el personal de enfermería sobre el uso prolongado de pantallas, sobre el uso prolongado de pantallas antes de dormir. ¿Mm? Eso es lo que quiero saber yo. Mi universo de estudio, en el hospital Ramos Mejía, ¿no? En el hospital Ramos Mejía en el periodo de septiembre a noviembre del 2026. Bueno, mi universo van a ser todos los enfermeros que hay, ¿sí? En toda la zona, ¿sí? De todos los hospitales. ¿Sí? Ese es el universo general, pero yo no voy a estudiar todo el universo general de ahí de enfermeros, ¿no? De todos los hospitales del gobierno de la ciudad, no. Bueno, mi población, ¿sí? La población va a ser el personal de enfermería que trabaja en el Ramos Mejía, en el hospital Ramos Mejía, ¿sí? Bueno, la muestra van a ser los padres del sector de internación general, por ejemplo, van a ser los enfermeros de internación general, ¿sí? ¿Se entiende? Esa va a ser la muestra. El personal de enfermería, Sí, por profe. ejemplo, acá ya tengo que poner una cantidad, ¿sí? Acá es donde quiero que la universidad pide 30. Entonces acá yo ya digo, de esa población se tomaron 30 enfermeros del hospital, del sector de internación general, del turno mañana o de todos los turnos para el estudio. ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, y la unidad de análisis va a ser cada uno de esos enfermeros. ¿Sí? Y el tema de la compañera de los padres. Cada uno de los Claro, padres. cada uno de los padres que tenga los niños de ese rango etario, de 1 a 5 años, ¿sí? Porque no son todos los padres, ya dijimos. Ah, esa muestra tiene una característica, ¿sí? Sí, sí, de 1 a Que 5 es, años. claro, de hijos que los hijos van a tener de 1 a 5 años, ¿sí? Bueno, y la unidad de análisis dijimos cada uno de los padres, o en este caso cada uno de los enfermeros, o en otro caso que sean los familiares, cada uno de los familiares, o cada uno de los pacientes. Esas son las unidades de análisis, es en particular una. Y 30 Acuérdense tiene que que ser. la muestra, sí, la muestra es de 30 unidades de análisis mínimo, ¿sí? Cuando se van a repartir cuestionarios, ¿sí? Cuando son entrevistas, la universidad está pidiendo 8 unidades de análisis, ¿sí? Permiso, que tengo que contestar acá. Permiso,
Bueno, entonces, ahí fuimos hablando de cada uno de los componentes del diseño metodológico, ¿sí? Necesarios, y por eso digo que uno ya lo identifica desde la pregunta-problema, porque si ustedes van viendo, a simple vista uno ya interpreta cómo se va a desarrollar ese diseño metodológico de la pregunta-problema nada más. ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, estos diseños metodológicos, ¿sí? Este diseño metodológico tiene los tipos de investigación, ¿sí? Y acá cuando ya hablamos de tipos de investigación, ya empezamos a hablar de cómo no era una investigación social, sí era una investigación social, pero no era una investigación cuantitativa, sí era una investigación cuantitativa. Acá empezamos a hablar de los contenidos en sí de lo que debemos identificar para saber de qué estamos hablando cuando decimos diseño, diseño de la investigación. Acá es donde no sé si ustedes ya empezaron a ver los trabajos de investigación que empiezan a decir descriptiva, ¿sí? ¿Alguien leyó algo de eso? Que dice una investigación descriptiva, exploratoria, comparativa, cuasi experimental, experimental. Vieron que las investigaciones, los estudios de los antecedentes que ustedes están buscando, ¿dicen esto? ¿Se me durmieron todos? No escuché, profe, se me cortó. No, Sí, pero yo experimental, digamos, y descriptiva más que nada. claro. Bueno, acá para decir, nosotros no vamos a hacer investigaciones experimentales, ¿sí? Nosotros no hacemos investigaciones experimentales porque eso es manipular variables y nosotros no vamos a manipular variables, ¿sí? Pero si hablo de la experiencia, ¿no es experimental o no? No, 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 no. Acá por eso hay que empezar, Descriptiva. hay que revisar, leer los conceptos de los tipos de investigación. Acá le voy a dar a modo de ejemplo, digamos así, en grandes rasgos. Primero, como una definición así de investigación, ¿sí? Como para que se vayan situando, ¿no? Pues acá es donde empezamos, como le dije, a hablar de la práctica y de la teoría, ¿no? Así, mechando. Bueno, nada, la investigación es una serie de métodos para resolver, es estructurada, ¿sí? Las soluciones que necesitan para ser obtenidas a través de una serie de operaciones lógicas. ¿Y cuáles son esas operaciones lógicas? ¿No? Es justamente la aplicación de un diseño metodológico. Siempre y cuando partiendo de dónde. ¿Se acuerdan que habíamos hablado recién de los objetivos? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces a partir de ahí, ¿sí? Empezamos a ver, a trabajar porque, ¿por qué? Porque nos ponemos en acción. ¿Se acuerdan que yo le dije? Entonces empezamos, tenemos que plantear los objetivos, que son las acciones, como para poder después aplicar el diseño metodológico. ¿Sí? Entonces, es poner ya a andar, ¿no? Así ya empiezo a conocer un poco más avanzado y ya me empiezo a agarrar la cabeza porque todavía estoy dando vuelta con los objetivos y todavía no pude llegar o todavía estoy dando vuelta con la pregunta-problema. Entonces, ustedes ya más o menos tienen armada una pregunta-problema, lo que tienen que trabajar es ahora un intento de
objetivo, yo le digo objetivos específicos porque hay algunos que ya hasta el objetivo general ya lo tienen armado, ¿sí? Entonces, a partir de esos objetivos específicos, yo debo saber qué camino tomar para resolver esa problemática. Entonces acá ya identificamos los componentes del diseño metodológico, que es el universo, la población, la muestra, porque yo si no tengo eso, ¿a quién voy a ir a entregarle un instrumento de recolección de datos? ¿Mm? O cómo voy a hacer, cómo me voy a organizar, y bueno, necesito estos instrumentos, ¿no? Y cuando recién hablaba de preguntas abiertas o preguntas cerradas, ¿sí? Entrevistas o cuestionarios. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, eso va a depender del tipo de diseño de investigación que yo vaya a utilizar. ¿Mm? Bueno, las investigaciones se clasifican. Acá vamos. En teóricas, o sea, según el propósito, ¿sí? En teóricas, en aplicadas, por su nivel de profundidad. ¿Qué significa nivel de profundidad? Acá donde entran las exploratorias, las descriptivas, las explicativas, las correlacionales, ¿sí? Este nivel de profundidad es también el comúnmente llamado el alcance de investigación, ¿sí? Después, yo después les voy a pasar un breve resumen de esto, pero acá es donde estamos hablando ya esa como tipo tela de araña que se va formando, porque no es que me quedo simplemente con que, la investigación es descriptiva, ¿se entiende? ¿Se comprende? O por qué hice un cuestionario, o por qué hice entrevistas, o por qué hice un grupo focal para la recolección de datos, ¿sí? Es porque, bueno, el diseño de la investigación me pareció el más adecuado utilizar esto. Después tenemos, cuando hablamos de investigaciones teóricas, son ¿vieron esas investigaciones que dicen, se recopilaron 400 documentos donde la teoría de tanto decía que correspondiente con los autores, ¿sí? Las teóricas, las investigaciones teóricas son solamente para generar teorías de las teorías de las teorías, ¿sí? No son aplicadas. Las investigaciones que hacemos nosotros son investigaciones aplicadas porque es aplicado en un campo. Tenemos un propósito y son aplicadas en un campo, ¿sí? ¿Van bien hasta ahí más o menos? Sí, profe. ¿Mm? Bueno, vieron Sí. que por qué entonces uno debe formular una pregunta de investigación adecuada como para poder desarrollarla. Entonces, es como que en la pregunta de investigación uno ya va detallando para que después podamos encajar con este molde que tenemos, ¿no? Bueno, a nivel de alcance, estas investigaciones son las que más o menos nosotros identificamos con las investigaciones que vamos leyendo como para poner en el marco teórico, ¿sí? Las exploratorias, los diseños cualitativos son de utilizar este tipo de investigaciones. ¿Por qué? Porque son temas que no son muy pocos conocidos en el sentido de que marcan algún tipo de subjetividad o experiencia de las personas, entonces uno sale a explorar, ¿sí? Sale a explorar para ver qué se encuentra. Después tenemos las descriptivas que describen, obviamente, propiamente como dice la palabra, describen el problema de la investigación, ¿sí? Describen la problemática. Después están las explicativas y las correlacionales. Las investigaciones explicativas son de uso más bien para doctorados, maestrías, ¿sí? Un poco más de complejidad. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de formato en cómo se van a desarrollar.
Por eso es que no me pongan diseño explicativo, porque solamente ustedes van a explicar, no, lleva todo una metodología. Y después están las correlacionales, que son estas, las comparativas, ¿sí? O la de relacionar un caso con el otro, ¿sí? Y ustedes van y a través de entrevistas pueden llegar a hacer tipo de comparaciones o cualquier otro instrumento. Después están las investigaciones que es por medios, ¿sí? De campo, documental y laboratorio. La nuestra es de campo, ¿sí? Es una investigación también de campo. Ustedes por ahí me van a preguntar, pero profesora, mi investigación va a reunir todas esas características y algunas veces tiene una de otra y otra de otra. Acá, dentro de esta estructura, ¿sí? Tenemos esta flexibilidad de poder, ¿vieron esos pensadores que dijeron, bueno, me sirve la metodología cuantitativa y me sirve la cualitativa, entonces yo voy a hacer una mixta y que voy a tener la herramienta para investigar? Bueno, acá más o menos lo mismo, ¿sí? Después vamos a tener por tiempo, o sea, por periodo. Ahí es donde, ¿se acuerdan que habíamos hablado longitudinales y transversales? Bueno, las investigaciones que hacemos nosotros son transversales, porque es un periodo de tiempo. Después en sí las tenemos por la naturaleza o la información que llegamos a tener, las cualitativa, cuantitativa o mixta. ¿Por qué por la información? Porque si tenemos demasiada base de información estadísticas, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer una cuantitativa, porque son datos directos, datos concretos, ¿sí? Y si tenemos más exploratorias, si tenemos más percepciones, si hablamos más de experiencias de las personas, vamos a tener estas investigaciones cualitativas que son investigaciones de acción, investigación participativa. ¿Hay alguien que tiene una investigación participativa? Yo le mandé ahí sobre una investigación participativa, ¿puede ser? Se me durmieron, se me fueron. Oh, profe, mi tema es sobre depresión en adolescentes. Y hablé sobre, ahí te dije, investigación participativa. No, profe. Bueno, ahí te di igual unas sugerencias también sobre lo que es la depresión en adolescentes. Si bien el tema está encarado para ese lado, creería que lo que involucra al campo de la enfermería sería de las estrategias de contención, algo así, ¿no? Es que te lo había argumentado de esa manera, ¿no? Sí, Porque en profe. tu Me introducción, dio sugerencias para la- sí, porque la introducción era como más hacia ese lado y me pareció interesante también que sigas con eso. Sí, usted Eh, me ayudó en el tema de la pregunta porque en ese tema estaba trabadísima. Yo había puesto algunas preguntas, pero dije no, como que no sonaban bien, pero bueno, claro, y ahí me más o quedé con un... menos ya te orientas. Sí, Ok. sí. Bueno, en estos tipos de investigaciones cualitativas tenemos acá la investigación de acción, la investigación participativa que dijimos, tenemos los estudios de casos, ¿sí? Los estudios etnográficos y los estudios históricos, ¿sí? Todo eso involucra el tipo de investigación cualitativa. Después tenemos por los tipos de variables, lo que recién habíamos hablado acá. La no experimental es la nuestra, ¿sí? No experimental es nuestras investigaciones. Después tenemos, sí, las que son experimentales y cuasi experimentales, pero la no experimental es la nuestra. Hubo un compañero de ustedes, ahí no sé si estará por ahí, Palacio, creo que es, eh, Sí, acá estoy, profe. la problemática que presentó
podía llegar a ser cuasi experimental, pero como no hacemos investigaciones experimentales ni cuasi experimentales, se transformó la pregunta como para que no sea, digamos, de esa manera, digamos, orientada para ese lado. Pero quedó, creo que bastante bien, ¿no? Ahí la orientación de la pregunta. Sí, Porque, la cambié como usted lo dijo, mm, para que sea, sí, me guié por las correcciones que me dio. sí, porque No sé, quedó un si quiere poco le digo más, cómo quedó. si querés compartirla, Sí, sí, no tengo problema. si Bueno, querés, ¿no? Sí, sí. sí, sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, Igual primero vamos. yo creo que solo vos nada más querés hacer esa investigación. No, es muy linda, es muy linda, es muy linda. No, claro, yo porque justo este cuatrimestre arranqué de ayudante en la materia de salud mental y me servía un poco entender Mm, las experiencias con los estudiantes y sabía que lo podía trabajar. ujú, Bueno, leo primero la primera y después la corrección. Lo que yo había sí, planteado al principio era qué cambios se producen en las percepciones, actitudes y prejuicios de los estudiantes de enfermería del tercer año de la UNDAP hacia las personas con padecimientos mentales antes y después de las prácticas en clínicas en instituciones psiquiátricas. Y después, bueno, usted me hizo las correcciones, que bueno, esto ya daba para algo cuasi experimental y que no lo podíamos utilizar, y me dio una sugerencia, y así que con la sugerencia que usted me dio, la cambié en cómo influye el tránsito por las prácticas preprofesionales en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano, en la redefinición de las percepciones y actitudes de los estudiantes de tercer año de la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda durante el año 2026. No sé si está bien como quedó. Es con la sí, sugerencia que no, usted me sí, dio. sí, sí, está, quedó. Y ahí también, tenías un instrumento como para utilizar, un instrumento de medición. Lo Sí, la escala pudiste, Cami. exacto, ahí como aparte de tu cuestionario, ir agregándole, echándole este tipo de escala también, y entonces ahí ya tiene un instrumento. Ayuda mucho tener el instrumento, porque ya después los objetivos los vas haciendo en torno al instrumento, ¿sí? Es como Sí, que sí, se hace un poco más fácil eso, ¿sí? Ya claro, vas yo, identificando las dimensiones, que casi siempre los instrumentos ya los tienen separados y ya ahí es un avance muchísimo. claro, de Este, autores para la parte del marco teórico estaba pensando en Alicia Stolkiner, en Franco Basaglia, y después sí, tenía Foucault también, que son las personas que mencionan lo que es la parte de la desmanicomialización, de cómo es el sí, surgimiento de los psiquiátricos y cómo se van basando en ellos, y todos más o menos ujú, tienen una idea similar, pero de distintos aspectos, y una es de Argentina, el otro es de Italia, y bueno, ujú. tienen como las partes distintas. Bueno, sí, sí, eso ya lo van integrando ustedes según la problemática, ¿sí? Pero bueno, acá es como dijimos, se transformó una problemática en otro campo, ¿sí? Pero si quisiera hacerlo, lo puede llegar a hacer, ¿sí? Hay una problemática acá que se transforma propia del área de enfermería, sin jugar, digamos, valores éticos, ni prejuicios, ni nada, ¿sí? Entonces se reacondicionó una pregunta de investigación como para que sea metodológicamente un trabajo de investigación, ¿sí? Bueno, acá después tenemos las investigaciones por inferencia. ¿Qué significa esto por inferencia? Las investigaciones inferenciales porque se hacen de temas que se van a hacer una sola vez y después ya no se van a tocar. Estos son acá se utilizan los métodos deductivo, inductivo, hipotético deductivo, analítico, sintético, estadístico, etnográfico, específicos, por observación o por experiencia. ¿Vieron que es casi parecido a los enfoques cualitativo y cuantitativo? Entonces, ahí es como para saber bien identificar si mi investigación va a ser inferencial, voy a tener que utilizar una metodología deductiva e inductiva que es casi parecida a la cualitativa y cuantitativa, ¿sí? Eso digamos que es a modo
de grandes rasgos lo que es el diseño metodológico, ¿sí? El diseño metodológico y lo que involucra el diseño en sí de las investigaciones, ¿sí? Hay una investigación que, por ejemplo, acá de la compañera de Jessica, esta investigación, como le había explicado recién, puede ser descriptiva porque puede describir, ¿no? A modo de listado, ¿sí? ¿Qué tipo de información tienen los padres? Pero para hacerla más rica como una investigación, porque es propia de la investigación social, ¿sí? Por ahí conviene hacer preguntas abiertas o entrevistas a los padres, teniendo la propia experiencia, ¿no? Y hacer generar datos concretos sobre una sociedad que es sensiblemente de estudio. ¿Por qué? Porque no va hacia los niños. Acuérdense, no va hacia los niños, sí a los padres sobre algo particularmente que tenemos ahora el avance de la tecnología, pero sabemos que hay algún tipo de riesgo en el uso prolongado de. Y acá es donde, por ahí en el instrumento y cuando haga los tipos de preguntas que tenga que hacerle, seguramente va a decir cuáles son las características de estas pantallas. Bueno, ahí ya van armando el instrumento con las preguntas que van a ir contestando esos objetivos. Vieron que la orientación que les fui dando y ahora creo que con estos conceptos nuevos los va a ir ayudando a desarrollar. Yo le voy a pasar ahora esta investigación porque también es la de Daulowski, creo que no sé si la tendrán ya. Es una investigación que ya está hasta publicada, creo. Entonces, es lo mismo como que ustedes lleguen a consultar otras investigaciones, pero tienen otro tipo de formato. Esta es justo del repositorio de acá de la universidad. Entonces, cuando hablamos de la muestra, esta muestra tiene ciertas características también. Cuando la elegimos. ¿Y cómo la vamos a elegir? Vamos y decimos, bueno, estos enfermeros o estos padres, ¿sí? No, vamos a utilizar un tipo de muestreo. O sea, ¿qué significa el muestreo? Es la forma en que yo voy a seleccionar esa muestra, ¿sí? Todos estos conceptos los van a encontrar en Sampieri, ¿sí? Sampieri que los tiene un poco más explicados. O Sabino también tiene bien explicado, digamos, en manera práctica. Bueno, acá cuando hablamos de muestreo, no hay que confundir con muestra. Cuando están redactando el trabajo es común que ustedes mezclen algunos términos y me pongan la muestra, el muestreo, ¿sí? No, la muestra es la muestra. El muestreo es la manera en que yo voy a seleccionar esa muestra, ¿sí? Es la manera en que yo voy a elegir a esa muestra. Pero ustedes por ahí capaz que me dicen, pero profesora, sí, ya elegimos la muestra, ya está. No, ahí es donde decimos esto, ¿no? Que hay herramientas a modo de organizar una sistemática, que es la estructura de la investigación. Hablamos de la manera en que cómo vamos a seleccionar esa muestra. Esto ya es para una segunda, porque ya cuando hablamos de muestreo ya hay que explicarlo desde otra manera, un poco más. Es un poco, no es difícil de comprender,
pero sí de prestar un poquito más de atención como para poder saber. Lo que ahora se van a llevar ustedes, que muestre es una cosa y muestreo es la manera en que selecciono esa muestra, ¿sí? Porque algunas veces me ponen, por ejemplo, el muestreo es de 50, no, la muestra es de 50 unidades de análisis, ¿sí? El muestreo será aleatorio, acá es donde empezamos, ¿se acuerdan, no? Ahí cuando leen las investigaciones dice aleatorio, ¿sí? Por conveniencia, estratificado, ¿vieron? Ahí ya se empiezan a manejar esos términos. Pero bueno, eso lo voy a explicar eh, otro día. A ver, miren, acá yo tengo una encuesta. Esta encuesta la estoy trabajando yo. Esta encuesta es sobre la seguridad del paciente. Es una encuesta validada, ¿sí? ¿Qué significa validada? Que ya está, no le estoy compartiendo nada, ¿no? No, profe, no se ve. Perdón, díganme, ustedes están ahí. Ahí está, ¿sí? Sí, ahí está, profe. Y ahora sí. Bueno, esta es una encuesta validada, ¿sí? A ver, ahí. Encuesta sobre la seguridad del paciente. Está dividida por... Ahí tienen una breve instrucción. ¿Vio ahí? Y ahí está, empieza la sección A, su área, unidad de trabajo, y empieza la descripción y ahí hace la pregunta para que los encuestados marquen. Tiene como 6 hojas esta. Les muestro esta porque este es un instrumento validado y la investigación que yo voy a hacer, que estoy haciendo, necesita este tipo de instrumento, ¿sí? ¿Vieron? ¿Vieron el formato cómo va? Bueno. Uy. Todo esto obviamente después se analiza, son varias dimensiones, son varios objetivos que tengo, pero bueno, ya es un trabajo de maestría, ¿sí? Bueno, ahora ya no sé cómo salir de acá. A ver. Ya me perdí. Escapé. Profe, al principio hay como una explicación de cómo se va a evaluar después el cuestionario, ¿no? El cuadro que usted marcó, que se ve en lo que envió ahora en el cuestionario. Y después empiezan las preguntas. ¿Cuál? ¿Esto de acá? No, Cada esto vez- de acá es a modo de ejemplo nada más, ¿no? Esto de No, acá no, lo sé, pero es como que es para entender lo que había. Sí, no, pero todavía no hablamos ni de instrumento, nada. Todavía estamos en el diseño metodológico, ¿sí? No, a modo de... Esto se lo mostré nada más, porque bueno, nada, se lo mostré como para que sepan de qué es un instrumento validado cuando hablo de instrumento validado, ¿sí? Es algo que ya está aprobado por un comité, ¿sí? Que ya está, sí. Hay varios que por ahí les dije, por ejemplo, eh, cómo pueden llegar a ser también el instrumento, o sea, creo que les facilité algún tipo de instrumento también, ¿sí? Pero bueno, esto que les fui pasando, esto está al alcance de ustedes, ¿eh? Esto es lo que tendrían que haber, de ese lado es que se pide la investigación, de ese lado es que ustedes tendrían que empezar a poder armar su investigación, porque así es. Ay, no sé cómo dejo de compartir.
¿Cómo cómo dejo de compartir? Ay. Ahí ya esto, ¿saben qué? Es que ya uno está cansado. A ver, bueno, ahí parece. Te estresa. Sí, no, yo por el tema del presentismo. Entonces, volviendo de nuevo a los conceptos que estamos viendo. ¿Alguna duda sobre esto? Ahora cuando ustedes vayan a leer, ¿van a tener alguna idea de cómo comprenderlo? ¿Mm? ¿Sí? De cómo empezar a hacer... Sí, profe. Sí, profe, se entiende. A ver. Voy a mostrar la planificación porque capaz que ya la tienen. No sé si se los compartí acá. Profe, la semana que viene, si tenemos presencial, ¿lo llevamos impreso? No, yo no necesito que lo lleven impreso, ¿saben? Yo voy a ir pidiendo entregas. ¿Mm? O si quieren llevarlo en el celular, yo lo puedo ver del celular, ¿sí? Miren, para hoy teníamos para ver esto, ¿no? Diseño metodológico, muestreo, técnica de recolección de datos, ¿sí? Y miren lo que dice semana 8, semana de exámenes finales. ¿Ustedes tienen que dar algún final? No, yo no. ¿No? ¿Nadie por ahí? No, profe. Ah, profe. No, profe. Bueno, bien. Entonces, para la semana 9 tenemos el primer parcial, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo, porque por ahí capaz que los quiera escuchar. Por eso es que a mí me gusta que hagan este tipo de presentaciones de sus temas acá, porque ahí ya van explicando y yo voy viendo si comprendieron, ¿sí? Ustedes ahí ya van mechando y van justificando su tema también, cómo lo van desarrollando, porque eso yo estas devoluciones que ustedes me están dando ahora son como modo de defensa, ¿m? Porque ustedes me están explicando su trabajo. ¿M? Bueno, miren Sí. que acá dice actividad individual y de cotejo sobre el marco de referencia conceptual de la investigación y los problemas y objetivos secundarios. Es lo que estuvimos hablando recién. ¿Vieron? ¿M? El diseño metodológico es lo que le presenté hoy, ¿sí? Le dije ahí los autores que acá tienen, bueno, si ven a Samaja, no se asusten ni piensen de que es difícil. Sí, por ahí es un poco complicado porque utiliza otro tipo de términos, pero bueno, es muy rico en lo que es la investigación cualitativa, la investigación social, ¿m? Y los momentos de la investigación. Después tenemos los fundamentos, la investigación en enfermería, ¿sí? Denise Polit tiene muchos ejemplos en lo que es enfermería. ¿M? Bueno, esos son los autores que les aconsejo, también Sampieri y Sabino. Después acá, volvemos de nuevo, vieron que acá dice muestreo. A grandes rasgos le dije, es la manera en que voy a seleccionar esa muestra, ¿sí? Cuando hablamos de un muestreo aleatorio, que significa que todos tienen la posibilidad de ser elegidos, ¿sí? Así, no siguiendo una manera secuencial, nada. Toda muestra puede ser elegida de alguna manera, ¿sí?
Por conveniencia, significa de que esa selección que voy a hacer va a ser conveniente para mí. Por ejemplo, de todos los enfermeros de un hospital público, yo solamente voy a tomar como muestra, ¿sí? Los enfermeros que tengan de 5 a 10 años de antigüedad, ¿sí? Entonces la muestra que voy a elegir, ¿qué van a hacer? Iban a ser del turno noche. ¿Qué significa esto? De que el muestreo va a ser por conveniencia. O van a ser todos hombres, ¿sí? O van a ser todas mujeres, ¿sí? O todos los que se consideran no binarios. Se comprende, es la manera en que voy a seleccionar esa muestra. Después voy a tener cómo voy a seleccionar, cómo los voy a dividir. Va a ser simple, un estratificado simple, o va a ser conglomerado. Los conglomerados son de estas investigaciones que hacen en poblaciones grandes. Y cuando uno empieza a distribuir por turno, bueno, uno empieza a formar estratos. De eso se trata el muestreo. Por eso yo le decía, no hay que confundir nunca la muestra con muestreo, porque la muestra solamente es la cantidad de unidad de análisis, o sea, la que voy a entrevistar, ¿sí? O a encuestar. Y el muestreo es la manera de cómo, ¿sí? ¿Qué dijo, profe? ¿Cómo lo va a dividir con? No, Esa que el parte no entendí. no, sí, que ustedes no se deben confundir con muestra y muestreo. Una cosa es la muestra y otra cosa es el muestreo. El Sí, pero la muestreo, parte que lo va a dividir como grado, que es más población más grande, y después la anterior que dijo, esas son las características de lo que es muestreo, ¿sí? La primera que dije que es aleatoria o por conveniencia, eso o es aleatoria o es por conveniencia, ¿sí? Es estratificado o es por conglomerado, ¿sí? Eso es lo básico que deben saber del muestreo, pero primero y Claro. principal no confundirlo con la muestra, sino que es la manera de la selección de la muestra. Y después tenemos, sí, acá como último, para cerrar más o menos esto, le digo las técnicas de recolección de datos. ¿Sí? ¿Cuáles son esas técnicas de recolección de datos? ¿Alguien puede? Estuvimos hablando de eso, se las mencioné. Y es importante también, como para no confundirse, porque muchos... Miren, las técnicas de recolecciones de datos no son las preguntas y respuestas, ¿sí? La técnica de recolección de datos es la manera en que yo voy a recolectar ese dato, no con qué voy a recolectar, ¿sí? Las técnicas son, ahí es donde están las encuestas, los grupos focales, ¿sí? Y la parte documental. Están las entrevistas, ¿sí? Esas son las técnicas de recolección de datos, ¿sí? Una encuesta, ¿sí? Puede ser utilizada, podemos utilizar un cuestionario. El cuestionario es el instrumento de recolección de datos. Entonces, técnica es la manera que yo voy a recolectar ese dato. Y el instrumento es obviamente en sí la herramienta con que voy a recolectar el dato. En todos los casos que hacemos casi siempre, ¿qué son? ¿Sí? Los cuestionarios de preguntas abiertas, cerradas. Los grupos focales son para las entrevistas. Y obviamente la parte documental es cuando ya recopilan bibliografía, pero no es en nuestro caso ese tipo de investigación documental.
¿sí? Ya se marearon, se durmieron, todo. Bueno, ¿vieron en qué van a trabajar? ¿Mm? Sí, ¿Vieron profe. por qué era necesario empezar desde la base, de saber el por qué? Y primero, bueno, el de poder consensuar con uno mismo el tema de la recolección de datos, ¿sí? Perdón, el tema de investigar, para investigar. Ya estoy mareada. ¿Alguna duda, algo? No, profe. ¿No? Bueno, Pau, Paola, Valeria, Valeria Paola. ¿Qué pasa, profe? Bueno, tu tema de investigación. Quedó con la pregunta más o menos, como Sí, la para que corregimos. puedas. Ujú. Sí, ¿Sabes? sí, sí, la corregimos. Porque vos estabas interesada en seguir ese tema, pero te generaba una duda porque había otra compañera también que ella No, tenía la no, no, investigación. lo que me generó que mi investigación se fue a mixta. Eso es lo que me descolocó, pero está bien. Digamos, el enfoque me la dio la pregunta cuando usted me la corrigió. Pero no, sí, sí, Está. está. Está, bueno, muy bien. Ahora todos tienen el trabajo de empezar a recolectar datos, datos en el sentido de información para el marco teórico, ¿sí? Investigaciones para el marco teórico, van a avanzar ahí. Obviamente todas las correcciones que llegaron a hacer, ahora yo les voy a Profe, pasar, sí. si no, tiene que ser 3 internacionales, no, eso no entendí esa parte. 2 Ah, locales, acá es donde estamos. Si no consiguen son 3 investigaciones que se piden en esos niveles, ¿sí? A nivel europeo, a nivel sí, que es la internacional, digamos, porque a nivel latinoamericano, a nivel sí, nacional, ¿sí? Y a y nivel local. zonal. Si no consigo una latinoamericana y tengo una Sí, nacional, está sí. bien. No es que me Ah, ok, vuelvo loco, nada, no. Si no ok. tengo a nivel europeo y tengo todas a nivel latinoamericano, bueno, todo a nivel latinoamericano, pero buscamos una que sea, digamos, medianamente local o de Argentina, ¿sí? De Argentina. Si tenemos una del gobierno de la ciudad, bueno, mejor. No todos vamos a tener del gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque Argentina creo que tiene no sé si tiene el 30% de publicaciones nada más de hace ya un montón de años, o sea, a nivel internacional, el 3%, perdón, no el 30%, el 3%. Venimos escasos de investigaciones, ¿sí? Eso es a nivel estadístico, hay varios meta-análisis que se hacen en diferentes países donde recopilan, por ejemplo, la cantidad de investigaciones que publica cada país y Argentina está 3%. No importa que cambia la unidad de análisis, ¿no, profe? Digamos, porque, digamos, yo lo que conseguí, digamos, son investigaciones, pero sobre pediatría o Ah, no, no otro... importa. No, 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 porque justamente vos vas a hablar, por ejemplo, como para poder mencionar, en el caso de esta problemática ya fue un estudio localizado en, no sé, en Panamá, habla sobre una población pediátrica donde los resultados fueron tanto, 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 ¿sí? ok, sí, perfecto. En cambio, bueno, y entonces se espera, puede llegar a decir esto, ¿no? Se espera que esta investigación aporte de datos, pero con innovando en la población de adultos, por ejemplo. Sí, 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 sí. Esas redacciones así es que se van realizando en lo que es el documento. No se olviden de las normas APA, por favor, no se olviden de las normas APA. Bueno,
Gente, yo los voy despidiendo. Yo después voy a poner una cajita, que en realidad la cajita la quiero poner justo en la clase, antes de la clase 9, como para ver si es que con la entrega que ustedes la van a hacer impecable y con eso yo puedo llegar a poner una nota de parcial, ¿sí? Qué fe no tiene, ¿Mm? profe. ¿Eh? Sí, Qué fe no porque tiene, impecable. sí, porque yo sé que ustedes no van a querer tener un examen ni escrito ni oral como parcial, ¿sí? Entonces, bueno, Ya nos conoce, profe. ¿eh? Ya nos conoce. Sí, ya. Bueno, nada, es como para ir dándole tiempo a esto, a que ustedes vayan leyendo. ¿Por qué? Porque después cuando ustedes haya una devolución general al final de la cursada, ahí vamos a ir viendo, ahí voy a ir viendo cuando los escucho a ustedes, cuánto me defienden su preproyecto de investigación, ¿sí? Bueno, vayan armándolo muy bonito, muy lindo y bien prolijito, bien completo, siguiendo bien la estructura, ya tienen el instructivo. No quiero escuchar, por favor, a nadie ya de hablar de trabajo práctico, ¿sí? Ya me hablan de preproyecto o proyecto, ¿sí? No hablamos de tesis ni tesina, hablamos de preproyecto o proyecto o futuro proyecto, así ustedes ya van utilizando también un lenguaje técnico. Bueno, profe. ¿Sí? Bueno, Profe. gente, yo los dejo porque me voy a terminar de comer esta manzana que ya está. Esto sí es una problemática, ¿sí? Y bueno, para la próxima clase, no sé si es que vamos a tener, como dije, ya presencial o virtual. Vamos a ir igualmente avanzando sobre componente teórico y así lo que ustedes van trayendo, estas dudas que tengan o lo que quieran comentar acá en la clase. ¿Mm? ¿Sí? Si es Profe, presencial, solamente me alcanza con que lo lleven en el celular o en lo que tengan, ¿no? No gasten en imprimirlo, porque se van haciendo cada vez más hojas, y la verdad que para tacharlo y escribirlo, no. ¿Mm? Este, simplemente en el celular a mí me alcanza. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, a ver, vamos, espérenme que tengo que... eh, voy a, porque después ya me hago matete con todo, voy a hacer print de pantalla. Ya no sé ni cuál es el print de pantalla, ya está. No me tomo. Ahí está. El resto de los colegas no saben nada. no, profe, yo no. El tema es las faltas, ¿sí? Espérenme en un segundo nada más. La profe ya está lenta, ya está mayor. Bueno, chicos, ahora sí ya los despido. Gracias, y nos estamos comunicando. Chao, ¿Sí? profe. Gracias, profe. Gracias, chao. 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 Gracias, profe. Hasta luego.